Queridos amigos, en estos días antes de Navidad, lógicamente la protagonista no puede ser otra que la Virgen María, que la Virgen que está expectante del niño Jesús. Y por eso es lindo que la miremos, que reflexionemos y que nos asombremos de lo bien que funciona una criatura cuando no tiene pecado original y cuando no tiene pecado personal. Y por eso la Virgen es única, es un objeto tan interesante para conocer cómo Dios pensó la humanidad, cómo funciona la humanidad cuando hace lo que Dios quiso que hiciéramos todos los hombres, pero que como nosotros sí estamos heridos por el pecado personal y también por nuestros pecados personales, entonces evidentemente no vivimos de la manera en que ella vive. Entonces, en otro video les conté cómo ella puede vivir ese primer mandamiento, ¿no? Del amor a Dios sobre todas las cosas, porque le firma un cheque en blanco. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, ama la voluntad de Dios más que su propia voluntad. Ama lo que Dios piense más que lo que ella piensa. Y entonces se deja como una hoja al viento del Espíritu Santo, sabiendo que está mucho más segura en la guía de ese Espíritu Santo que en su propio dominio de su propia historia. Y por eso puede entregarse a Dios y decir, vos sos realmente mi bien. Y no poner obstáculos en ese bien que tiene que estar sobre todos los bienes. Pero hoy quería hablarles también de ese segundo mandamiento, ¿no? Del amor al prójimo como a nosotros mismos. También a nosotros nos resulta difícil amar al otro porque evidentemente somos tan protagonistas. Lo que nos pasa tiene tanta entidad. Nos preocupa tanto lo que nos pasa a nosotros y lo que pasa ese entorno que llamamos mío, mis hijos, mi casa, mi auto, mi trabajo, mis proyectos, mis opiniones, mis pensamientos, mi fama, mi dinero, mi casa, mi lo que fuera. Y entonces, ¿qué espacio queda en nuestro corazón para el prójimo? ¿Y cómo vamos a poder amarlo al otro como nos amamos a nosotros mismos si nos amamos inmensamente a nosotros mismos y estamos muy preocupados por nuestro propio bien? Entonces, ¿qué espacio chiquitito quedará? Bueno, también este suéter que ya no uso se lo voy a dar a esta persona que está pasando frío, pero evidentemente eso no es amar al otro como a nosotros mismos. Bueno, fíjense que en el anuncio del ángel, como de pasada, porque lo hace como para ilustrar el poder de Dios, el ángel Gabriel le dice a María que su prima, Santa Isabel, que era considerada estéril, ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. Bueno, este anuncio es súper secundario, porque fíjense que la Virgen acaba de escuchar que el Mesías, que hace 1500 años esperaba el pueblo de Israel, se estaba entretejiendo en su vientre. Por lo tanto, evidentemente la Virgen pudo haber quedado ensimismada en el misterio de Dios dentro de ella misma. Y como amaba a Dios sobre todas las cosas, podría haberse como volcado sobre sí misma, como ese primer sagrario que fue la Virgen cuando lo tuvo a Jesús en sus entrañas. Ahora, fíjense que el texto en el Evangelio de San Lucas dice, punto, ¿no es cierto? Termina la anunciación y dice, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, es decir, que se va a visitar a su prima Santa Isabel. Es decir, que en vez de quedarse mirándose ella misma, pero bien, ¿no es cierto?, a Dios que tiene dentro de ella inmediatamente capta, bueno, mi prima si se encuentra en el sexto mes debe necesitarme. Y entonces se hace un viajón, porque son más de 100 kilómetros, que hizo a pie o en burro, desde Galilea, que es la provincia más al norte del pueblo de Israel, hasta la Judea, que es la provincia más al sur, en las montañas, es decir, que tuvo que subir estando embarazada. Y bueno, evidentemente la Virgen
eh, sabe lo que le está pasando y la Virgen ama a Dios y la Virgen está loca de feliz de ser la Madre de Dios, ¿no es cierto? Y de ser aquella que va a traer la salvación a todos los hombres. Pero sin embargo, fíjense que eso no la embriaga en mirarse ella misma. Vieron que los éxitos o la fama o los momentos, ¿no es cierto?, en donde nos sentimos como los protagonistas, hacen que no nos demos cuenta de las otras personas, de lo que les pasa, porque estamos demasiado embelesados en nuestro propio espejo, ¿no?, en mirarnos a nosotros. Bueno, evidentemente ella no, y ella puede darse cuenta de que puede dar un servicio a su prima Santa Isabel, aun cuando sea un costo bastante grande el que ella tiene para ir a asistirla. Es decir, que evidentemente la Virgen, siendo llena de gracia, teniendo una historia única, siendo la madre de Jesús, no se consideraba protagonista y tenía espacio en su mente y en su corazón para una prima mayor de la cual supo por el ángel que estaba embarazada y que podía llegar a necesitarla. Fíjense que no parecería como algo muy importante que la Virgen vaya a asistirla y sin embargo la Virgen así lo consideró. ¿Por qué? Porque evidentemente esta conexión, vieron que Jesús dice, el segundo mandamiento es semejante al primero, ¿no? Esta conexión de amar al prójimo y amando al prójimo, amarlo a Dios, evidentemente la Virgen la tiene muy clara. Entonces no le resulta, tengo que amarlo a Dios, entonces miro mi propio vientre porque lo tengo a Dios adentro mío y entonces no puedo ocuparme de los otros, sino que la Virgen tiene muy en claro que ese amor a Dios sobre todas las cosas no le resta nada a la importancia que ella tiene que darle al amor al prójimo. Y entonces no, no le cuesta, no le parece exagerado, no le parece una pérdida de tiempo ir a hacer algo que aparentemente es secundario, pero que en realidad si ella en ese asistir a su prima Isabel estaba asistiéndolo a Dios, lo mismo que hizo con Jesús, ¿no es cierto?, una vez que nació, evidentemente ella encontraba que estaba cumpliendo ese mandamiento de amarlo a Él por encima de todo. Fíjense ustedes que esto también nos lo revela las bodas de Caná, porque en las bodas de Caná los novios esos se quedaron sin vino. Fíjense que eran bodas que juntaban a muchas personas, que venían de lejos y que pasaban muchos días. Nos dice el Evangelio que fue Jesús con los 12 apóstoles, es decir, que de repente le cayeron 13 hombres grandes. Es decir, que bueno, no habrán contado con que iba a haber tanta gente o con que iban a tomar tanto. Y fíjense ustedes que los que eran responsables de eso, que serían los novios y el encargado del banquete, no se dieron cuenta. Y sin embargo la Virgen sí se dio cuenta de que le faltaba vino. Es decir, que por una parte la atención en el detalle. Tampoco hubiera sido tan importante que esos novios se quedaran sin vinos y sin embargo la Virgen consideró que ameritaba el presentarse delante de Jesús y arrancarle el primer milagro. Es decir, que por una parte estar atenta, ¿no es cierto?, a las necesidades de los demás, cuando ella no era la encargada del banquete ni la que tenía que llevar el vino. Por eso Jesús le dice, mujer, ¿y a ti y a mí qué? ¿No es cierto? Nosotros no éramos los que teníamos que traer el vino. Y sin embargo ella insiste, llama a los sirvientes y les dice, hagan lo que él les diga, porque además de ver, actúa. Entonces evidentemente lo mismo, ya les digo, además de enterarse de que su prima está por dar a luz, se camina los 100 kilómetros para ir a asistirla. Y eso nos muestra que la Virgen, como no tiene un gran amor propio y se entiende a sí misma como una esclava, en la cual tiene que darse plenamente la voluntad de Dios,
entonces hay espacio para su prima Santa Isabel, para los novios de las bodas de Caná, para Jesús, para todos los discípulos y para todos nosotros. Es decir, ¿a qué mujer nosotros podríamos pedirle que sea madre de todos los hombres? ¿Qué mujer tendría espacio en su corazón para ser madre de todos los hombres? Si a una mujer uno le dice, bueno, tenés 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, 12 hijos, ¿no es cierto? Y ya se encuentra absolutamente superada por su maternidad, ¿no es cierto? Estoy como loca con todas las cosas que tengo que hacer. Es decir, ¿a quién Dios lo podría pedir ser madre de todos los hombres? Evidentemente a alguien que esté muy vaciada de sí misma y que por eso pueda tener lugar para todos nosotros. Y para todos nosotros, no como miembros de un club, ¿no es cierto?, como ciudadanos de una república, sino como hijos, con nombre y apellido. Y nosotros lo sabemos, nos damos cuenta como para ella importamos, somos personas importantes que a ella le interesan. Y por eso, evidentemente, cuando no hay pecado original y cuando no hay pecado personal, no solamente se puede amar a Dios sobre todas las cosas, sino que también se puede amar al prójimo como a uno mismo. Porque el uno mismo tiene lugar, ¿no es cierto?, para la problemática del otro, tanto para advertirla como para, en la medida de lo posible, solucionarla. Por eso, evidentemente, tenemos que aprender mucho de la Virgen y tenemos que pedirle mucho a ella, porque ella no tiene pecado original y no tiene pecado personal, pero nosotros sí. Y entonces nuestro yo es muy grande y muchas veces no da lugar para que nosotros podamos ver a los otros no como nuestros hijos, sino como nuestros hermanos, como quiere Dios. Por eso les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.